¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Bienvenidos sean a esta masterclass que tenemos preparada el día de hoy. Y bueno, tenemos el honor, la verdad es que es un honor que nos acompañe y que nos haya dedicado un poquito de tiempo en su apretadísima agenda que siempre tiene nuestro director general, Leo Schlesinger. Él va a hablar hoy con ustedes, nos va a compartir un poco de sus experiencias en todo el tema de emprendimiento. La verdad es que les pedimos tener oídos abiertos y aprender muchísimo porque la sesión va a estar muy interesante. Les voy a dar una breve semblanza de la experiencia del maestro Leo Schlesinger. Cuenta con una maestría en negocios en la London Business School, cursos en Yale, en la London Business School, en Harvard, en la Universidad de Michigan. Cuenta con una extensa experiencia internacional, habiendo trabajado en Sun Chemical en New York, con Citigroup en la banca corporativa y de inversiones en Nueva York, en Sao Paulo, en Santiago de Chile, en Londres. En fin, tiene una experiencia impresionante. En 2005 comienza su carrera en grupos de capital privado, Grupo Nueva, como VP corporativo de este fondo suizo, habiendo sido parte del consejo de sus compañías en Maciza, Amanco y Plisem. En el 2007, Leo radica en México como director general de Maciza y transforma la empresa y la expande con la adquisición de sus competidores, Rexel y Arklin, las fábricas Recico y el desarrollo de la cadena Placacentro de retail de más de 85 tiendas. Desde el 2015 es director general en medio de universidades. Insisto, un honor que nos acompañe el día de hoy. Ha sido reconocido como Young Global Leader del Foro Económico Mundial. Fue nombrado Chairman de la Agenda en Capital Natural y Estrategia de Negocios Sustentables en Davos. Ha sido fundador de Global Shapers Community en Ciudad de México, del Foro Económico Mundial. Fue reconocido por el Young Presidents Organization como CEO del año de sus Sustainability Awards en el 2012. Leo es autor del libro Mi Mejor Yo en el 2018 con más de 80,000 copias vendidas y sus utilidades donadas a becas para la Fundación Aliat. Es miembro también del consejo de Kio Networks, VP del consejo de American School Foundation, consejero de Subastas Ventura, es mentor de Azoka y presidente del capítulo de Young Presidents Organizations. No me queda nada más que darte las gracias, Leo, darte la bienvenida y por favor, de verdad, disfruten la sesión del día de hoy, que va a ser bastante rica. Leo, todo tuyo el escenario. Muchas gracias, Jesús. Un gusto estar con ustedes. La verdad es que siempre un placer estar con nuestros estudiantes y encantado además de hablar de temas que a mí me apasionan tanto, que es cómo emprender y cómo hacer negocios, sobre todo negocios con impacto. Voy a presentarles acá algunas láminas, espero que se vea la presentación. Y la idea es ir mostrándoles un poco de las diferentes opciones y oportunidades que tenemos para emprender en negocios. Lo primero que me pidieron es que les mostrara acá el perfil de LinkedIn, que es una de las redes sociales orientadas a negocios y a cómo generar relaciones con otras personas orientadas a justamente poder posicionarse como tu CV en línea, tu currículum en línea. Y no es para mostrarles el mío, pero es para hacerles a ustedes la alusión y que incentivarlos a que vayan a la red social y pongan su currículum, que les va a ayudar mucho. El objetivo de esta clase y de esta serie de charlas básicamente es demostrar y analizar algunos diferentes modelos de negocio y con foco en particular al emprendimiento, que tan necesario es y que tan importante puede llegar a ser la carrera de cada uno de nosotros. Quiero partir con una introducción general y probablemente muchos de estos conceptos ustedes ya los dominen, pero ir yendo de lo general a lo particular en términos de
modelos de gestión en empresas, ¿cierto? Y lo primero es entender que existen muchos tipos de empresas. La primera gran diferenciación es que tenemos empresas que tienen un fin de lucro y tenemos empresas que no tienen un fin de lucro. Y en algunos casos pueden estar desarrollando mismos tipos de productos, mismos tipos de servicios, pero una genera utilidades que van en beneficio de sus accionistas o de sus dueños, y otra, las empresas sin fines de lucro, generan un beneficio que lo que sirve es para avanzar la misma causa de la organización o de la empresa. No para generar más riqueza y utilidades a sus accionistas, sino que para poder generar los recursos para poder seguir avanzando, creciendo, vendiendo más y teniendo más impacto. Tenemos, primera cosa, diferentes tipos de empresas y cada uno tiene que decidir, ¿cierto?, que si va a emprender, si quiere emprender dentro de las empresas privadas con fin de lucro o aquellas que no lo tienen, como les decía, y que lo que hacen es generar solamente recursos, suficientes recursos para poder seguir manteniéndose y avanzando sus propias causas. Otros tipos de empresas, podemos trabajar en empresas privadas, que son empresas que en su mayoría son individuos los dueños de estos accionistas, o empresas públicas que tienden a ser empresas del Estado. En el mismo caso que les decía, puedes tener empresas del Estado o públicas que hacen lo mismo o similar a empresas privadas. Por ejemplo, Pemex es una empresa que es pública, es del Estado, y que hace lo mismo que haría Shell, que es privada, por ejemplo. Ambas en el ámbito de los hidrocarburos. Otra cosa que tenemos que pensar es en el momento en el que está esa empresa, ¿cierto? Lo primero es que la mayoría de las empresas parten como una idea. Estás pensando en, tienes una idea sobre qué tipo de producto o servicio quisieras llevar al mercado, quisieras comercializar. Luego de esa idea desarrollas un prototipo, algo que testeas en el mercado. Si esto vende, creas ya toda una organización para ir creciendo. Estas empresas, una vez que crecen, llegan a un punto de madurez y muchas de ellas llegan a un punto en donde dejan de crecer y a veces se meten en problemas, están a punto de quebrar y las debes de reestructurar o entras en la fase de turnaround, y algunas de ellas o las cierras, las fusionas con otras empresas o son adquiridas por otras empresas, pero dejan de funcionar como entidades independientes. Entonces, como vemos, las empresas tienen un ciclo de vida, tienen un momento, y cuando hablamos de emprendimiento, realmente estamos focalizándonos desde el momento de la creación de la idea, el prototipo y las etapas iniciales de crecimiento de esta organización, de esta empresa. Y estas son las fases iniciales y más importantes para la creación de un emprendimiento. Ahora, las empresas pueden crecer de diferentes maneras una vez que ya están instauradas. La primera manera de crecer, o la más común que uno ve, son las que llamamos oportunidades orgánicas. Y luego de emprender y crecer, básicamente lo que hacemos es generamos nuevos productos o entramos a nuevos mercados. Y lo que podemos ver acá es que hay una matriz de riesgo entre qué tipo de producto y qué tipo de mercado entramos y cuál es la función o la matriz en que ambas interactúan. Por ejemplo, podemos vender productos que tenemos existentes en los mercados actuales, o sea, le vendemos más de lo mismo a nuestros clientes actuales y eso tiene un bajo riesgo, ¿cierto? Vendemos más de los mismos productos al mismo mercado al cual le estamos vendiendo hoy día. O podemos venderle productos nuevos a nuestros clientes actuales. Y eso tiene un riesgo medio. O podemos venderle nuestros productos actuales
a mercados nuevos, a nuevos clientes. Y eso también tiene un riesgo medio. Pero lo que es más riesgoso es cuando lanzamos productos nuevos a clientes nuevos. Eso es de alto riesgo. Y a veces cuando nos enfrentamos en situaciones en donde vamos a traer productos nuevos y mercados nuevos, muchas veces nos cuestionamos si esto es lo que queremos hacer y con eso vemos nuevas oportunidades de negocio. Y nuevas oportunidades que podemos llamar inorgánicas. En algunos casos decidimos que lo que queremos hacer es adquirir empresas. En vez de estar sacando nuevos productos y entrando a nuevos mercados, a veces puede ser una buena opción comprar una empresa que ya está en ese mercado nuevo o que tiene ese producto nuevo al cual nosotros quisiéramos acceder. O lo que podemos hacer es fusionar empresas. Fusionamos nuestra empresa con otra empresa que hace algo similar o tiene estos productos que queremos o tiene un equipo al cual nosotros queremos adquirir y con competencias a las cuales nosotros queremos incorporar a nuestra empresa y las fusionamos. O podemos hacer alianzas estratégicas con otro tipo de empresa que también tiene estas competencias que nosotros quisiéramos tener. No entramos en el ámbito de la fusión o de las adquisiciones, sino que hacemos una alianza estratégica o una alianza comercial, en donde les estamos dando nuestros productos a gente que tiene canales de distribución para poder venderla, por ejemplo. Estoy tocando muy rápidamente muchos diferentes tipos de manera de hacer negocio que en las próximas clases vamos a ir explorando. Pero algo que es clave de entender en los negocios, que independiente de la fase, del tipo, del momento de negocio que tengamos, y quiero explicar un poquitito de cómo funciona el modelo de negocio en el cual yo normalmente cuando me toca gestionar algún tipo de negocio, cuál es el modelo que yo utilizo, que tiene 4 elementos fundamentales. El primero es entender el desarrollo de la cultura de un negocio. Les voy a decir que ese es el más importante de todo. Más importante todavía que la estrategia es la cultura de una empresa. Y la cultura parte de una empresa entendiendo por qué existe y cuál es el propósito de esa empresa. ¿Cierto? En el caso de Aliad, nuestro objetivo, nuestra visión, nuestro propósito es el transformar vidas a través de la educación, por ejemplo. Cuando entendemos por qué existimos y para qué existimos, esto se transforma en una fuerza motivacional muy grande. Y luego entender cómo vamos a alcanzar, ¿cierto?, este propósito en base a ciertos valores. ¿Cuáles son los valores que no vamos a comprometer y que van a ser nuestra brújula en el quehacer de nuestros negocios? Ese es el primer pilar, el de la cultura, el por qué hacemos las cosas y cuáles son los valores y cómo nos vamos a comportar en general para hacer esta empresa una realidad. Luego, desarrollamos una estrategia para lograr ese sueño, para lograr ese propósito. Y esa estrategia nos va a decir a nosotros, ¿cierto? Y nos va a dictar el cómo vamos a competir, contra quién vamos a competir, cómo nos vamos a diferenciar, ¿cierto? Cuáles van a ser nuestros productos, qué tipo de competencias requerimos, en qué tipo de mercados vamos a competir, a qué tipo de clientes vamos a servir. Teniendo clara nuestra estrategia y nuestro propósito, luego desarrollamos una estructura, ¿cierto? Una organización que nos permita a nosotros alcanzar esa estrategia. ¿Con qué talento necesitamos? ¿Qué tipo de competencias necesitamos para ejecutar esa estrategia? Y luego, ¿cómo vamos a organizarla? ¿Cierto? Con procesos, con disciplina, en una estructura organizacional para lograr esta estrategia. Ese es el tercer pilar. El cuarto pilar es el pilar de la gestión. Y es cómo administramos todo esto. Cómo administramos la cultura, la estrategia y la estructura, ¿cierto? Y lo que estamos administrando son dos cosas. Una, cómo hacemos lo que debemos de hacer mejor, y esa es la mejora continua de un negocio. La única manera de poder ser competitivo es ir mejorando y iterando continuamente
nuestros procesos, nuestras disciplinas, de manera de hacer lo que tenemos que hacer mejor. Pero eso no es suficiente, porque podemos mejorar todo lo que queramos, aquello que estamos haciendo, pero sí se requiere un cambio fundamental, porque el mercado cambió, porque hubo una innovación, ¿cierto?, en el mercado, porque nosotros podemos liderar en una innovación para hacer las cosas diferentes. Eso es algo que requerimos de hacer también. Entonces tenemos que tener un balance entre cómo mejoramos lo que existe hoy día y lo hacemos mejor, versus cuánto incorporamos nuevas maneras de hacer las cosas y cuánto estamos innovando. Estos 4 elementos son los elementos fundamentales en la gestión de una empresa. La cultura, que nos dice el por qué hacemos las cosas y cuáles son los valores que nos guían. La estrategia, que nos dice cómo vamos a lograr lo que tenemos que lograr, cómo nos vamos a diferenciar, cómo vamos a competir, cuál va a ser nuestra propuesta de valor, a quién vamos a servir, en qué mercado, con qué precios, con qué competencia, etcétera, con qué nivel de calidad, a quién le vamos a dar acceso, nos dice la estrategia, con qué estructura, como tercer pilar, y por estructura me refiero a con qué talento y cómo vamos a organizar ese talento para lograr esa estrategia, y por último, cómo vamos a gestionar todo esto de una manera coherente, cómo hacemos las cosas mejor que tenemos que hacer y cómo incorporamos la innovación. Entendiendo esta manera y este modelo, que luego en las siguientes clases vamos a ir profundizando un poco más, tenemos que entender que toda empresa grande fue primero una empresa pequeña. Y toda empresa partió como una idea. Y de ahí viene la clave para el emprendimiento. Todos vamos a partir con algo pequeño, todos vamos a partir con una idea, y la clave está en cómo llevamos de esa idea a la realidad. El concepto de esta idea al crecimiento, más o menos nos vamos a demorar 3 a 4 años. Un emprendimiento en promedio, para ser dejado de ser considerado como un nuevo emprendimiento, ¿cierto? Estamos hablando entre 3 y 4 años. Ahora, algunas estadísticas y consideraciones que son importantes para todos los que aquí quieren emprender. Lo primero es que emprender es difícil. 7 de cada 10 emprendimientos van a desaparecer en los primeros 3 años. Esa idea original que uno tiene, lo más probable es que en el tiempo vaya a ser modificada, que el equipo original vaya a cambiar, que el mercado en el cual nosotros estamos compitiendo va a cambiar, que las tecnologías que vamos a utilizar también van a cambiar, que nuestras expectativas y que las expectativas de nuestros consumidores van a cambiar. Y como lo hemos vivido en este año más claro que nunca, lo más probable es que algo inesperado va a ocurrir. Eso significa que las habilidades que tiene que tener un emprendedor son muchas y son variadas. Pero no se requiere un Superman, o una Superwoman, o una Supermujer para lograrlo. Emprender es difícil, déjenme decirlo así, pero no es imposible, y es algo que todos y cada uno de nosotros podemos hacer. ¿Pero por qué emprender? Algunos emprenden por necesidad y otros emprenden por oportunidad. Algunos emprenden por necesidad porque ha sido la única manera que encuentran o encontramos de poder sobrevivir muchas veces. Y algunos emprenden por oportunidad porque están desafiados internamente a generar un nuevo producto, a llevarlo al mercado, a innovar, a traer crear algo nuevo que se necesita hoy día en la sociedad. Y eso nos lleva hoy día a poder crear una nueva empresa. Ahora, emprender es una habilidad que es importantísima de desarrollar. Les puedo decir que uno nunca sabe cuándo la va a necesitar. Ahora, yo sé que no todos queremos ser emprendedores.
Ahora, la principal objeción a emprender hoy día es la aversión al riesgo. Muchas veces, esto es una manera diplomática de decir miedo, ¿cierto? A veces el espectro, ¿sí?, del fracaso que puede venir con emprendimiento, a mucha gente dice, mejor, yo prefiero no emprender, prefiero ir a emplearme, prefiero hacer otra cosa. Pero les quiero decir algo acá, que ese riesgo, esa aversión a emprender o a tomar estos desafíos del emprendimiento, a veces uno las confundimos y creemos que el problema es que el desafío per se es muy grande. Pero déjenme decirle que esto se comporta como cualquier otra habilidad que uno tiene o que uno puede desarrollar en la vida. Y acá les voy a dar un ejemplo. En lo personal, a mí me encanta esquiar. Desde niño yo crecí en Chile y esquiaba mucho en mi país. Y uno parte esquiando y parte con miedo. La pregunta es, ¿el miedo lo tengo porque la montaña es muy difícil o porque yo no tengo las habilidades suficientes para poder superar la montaña? Lo que te vas dando cuenta es que mientras más vas practicando, ¿cierto?, montañas o pistas que parecían muy difíciles, se te van haciendo cada vez más fáciles. Y que el problema no es la montaña, el problema son tus habilidades para poder conquistarla. No es la montaña, sino son las habilidades del montañista. Y lo mismo pasa en los negocios. Al principio, la primera vez que intentamos hacer un negocio, obviamente que vamos a enfrentar una cantidad tremenda de dificultades y que va a ser complicado, que va a ser difícil. Pero lo que es fundamental acá es darse cuenta de que en la medida que uno va tratando, uno va creando esas competencias, va desarrollando esa confianza. Y te das cuenta de que la primera vez fue difícil, la segunda vez un poco más fácil y la tercera vez algo que ya domina. ¿Por qué emprender? Porque hay pocas cosas en el mundo hoy día que lo cambien como el emprendimiento. El generar nuevas oportunidades, el traer nuevos productos al mercado, el traer nuevos servicios, el resolver problemas, el saber que vamos a satisfacer necesidades hoy día que no están satisfechas en consumidores y la sociedad en general, el que vamos a generar empleo, desarrollo económico y vamos a innovar. Así es como se cambia el mundo, con emprendedores que están dispuestos a tomar estos riesgos. Ahora, ¿cómo emprender? Como les decía, todo emprendimiento parte desde una idea. Y esa idea la tenemos que llevar a una estrategia. Hay que desarrollar un modelo de negocio que nos permita a nosotros generar utilidades y recursos para poder seguir avanzando en esta idea. Tenemos que encontrar un equipo. ¿Sí? No hay negocio que podamos hacer solo. Tenemos que desarrollar un equipo fuerte alrededor nuestro. Tenemos que desarrollar los productos, entender el mercado en el cual vamos a operar, entender quién está compitiendo, desarrollar un área de ventas, porque al final no hay manera de emprender sin generar ventas, y eso, si hay una skill o una habilidad o una competencia que es fundamental tener muy clara y desarrollarla desde el principio, es la habilidad de vender. Vamos a tener que levantar capital, o levantar deuda o financiamiento, y vamos a tener que gestionar esto. Suena difícil hacer todo esto, pero yo les diría que desde mi perspectiva, les quiero dar algunos aprendizajes personales sobre el emprendimiento que les pueden servir. Y luego abrirlo a preguntas para ver si es que tienen temas en los cuales queramos profundizar. El primero, les diría, emprender es difícil. Si solamente lo hacemos por dinero y no le vemos el propósito, nunca van a tener la pasión para poder continuar adelante y sacar un negocio adelante. El perseverar una y otra vez requiere estar apasionado por lo que uno hace.
Y una cosa que a mí me queda clara es que el dinero obviamente es importante, pero es insuficiente. ¿Cómo uno se apasiona por lo que hace? Es cuando uno sabe que está solucionando verdaderos problemas en la sociedad. Cuando uno genera un negocio que tiene un impacto, sea social o sea medioambiental, está generándole un bien a la sociedad. Y sabes que ese propósito lo vas a transmitir. Normalmente cuando uno logra hacer algo que va más allá de uno, se compromete a niveles que tal vez no lo haría para cuando uno solamente trabaja por el bien personal. Cuando uno sabe que ese producto o servicio va a tener un impacto en la sociedad, es cuando uno va el máximo de uno. Hay que soñar en grande. Yo los invito ahí a que cada vez que vayan a emprender o tengan una idea, piensen en qué es lo más grande que pueden hacer. Sobre todo si que los que están haciendo es tratando de resolver problemas sociales o medioambientales en la sociedad. Mientras más en grande piensen, más impacto va a tener el negocio positivo. Pero al mismo tiempo que piensan en grande, ¿cómo mantenemos los pies en la tierra para ir avanzando y dando pasitos seguros y ciertos para ir criando a este nuevo negocio, que hoy día es un bebé, es un infante, en un adulto maduro que es fuerte, que es resiliente, que puede salir adelante? La otra cosa que les diría como emprendedores es que no se obsesionen con su idea, que estén siempre escuchando a sus clientes y que conozcan a su consumidor. A veces uno se obsesiona con que la solución que ha creado es la correcta y no siempre lo es. Lo importante es obsesionarse con tratar de solucionar un problema que es real en la sociedad y la solución puede venir de muchas maneras diferentes. Lo importante es poder escuchar a los clientes, saber lo que te dicen y ir modificando tu producto, tu servicio, acorde a lo que efectivamente se necesita en el mercado. La otra cosa que hay que tener sumamente clara es cuál es el modelo de negocio, cómo vas a generar esas utilidades, sea para reinvertirlas en el negocio y para poder avanzarlo, y o para poder generar una utilidad también para uno como persona, para uno como emprendedor. Pero es fundamental asegurar que ese modelo de negocio se sostenga, ¿cierto? Sepamos que tanto en ventas va a generar tantas utilidades y que voy a tener tantos costos, ¿cierto? Para poder acompañar este negocio y tanta inversión para poder crecer y entender muy bien esa dinámica para poder tener un negocio que sea efectivo. La otra cosa que les diría, y por experiencia personal, es que nada es lo que parece. Hasta que no lo intentas, no sabes si algo va a funcionar. Es sumamente importante entender que la idea, hasta que se enfrenta a la realidad y hasta que la pones en un plan y en un prototipo concreto, solo ahí sabes si esa gran idea que tuviste va o no va a funcionar. Así que trata de prototipiarla, hacer prototipos y simularlos y llevarlos al mercado lo más rápido posible. Y cambiar de rumbo si es necesario. Porque lo que te tiene que obsesionar es resolver ese problema que estás encontrando en la sociedad, no en el vender un producto, es solucionar un problema. Y ese problema lo puedes solucionar con diferentes productos. Entonces aseguremos que nuestra obsesión no está en enamorarnos de un producto, sino obsesionarnos con resolver un problema. Y ese problema tiene diferentes soluciones. Si no encuentras una solución, vas a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, hasta que la encuentras. El siguiente es que tenemos que correr riesgo. Y no le tengan miedo al fracaso. Como decía Thomas Edison, él encontró 10.000 maneras de cómo no hacer una bombilla eléctrica. Acá lo importante es cómo vamos aprendiendo de esos errores y de esos fracasos.
y transformarlo siempre en aprendizaje. Vamos a aprender que esta manera no funciona, entonces vamos a la siguiente, la siguiente, la siguiente. Lo importante es tratar de no cometer el mismo error 2 veces. Pero aprender de esa manera en que no funcionó para llevarlo a la próxima. Entender que esto es una maratón que va a demorar y vamos a tener que ir iterando una y otra vez. Muchos de los emprendedores llevan una idea al mercado y si no funciona la dejan. Y ahí es donde se obsesionaron con el producto y no con el resolver un problema. Si nuestro foco está en resolver el problema en vez de llevar un producto en particular, tú puedes dejar ese producto y traer otro, y traer otro, y traer otro, hasta que encuentres la manera de resolver el problema. El siguiente elemento que es fundamental al aprendizaje es que, como les decía al inicio, no hay manera de generar un negocio sin tener un extraordinario equipo. Y lo que es sumamente importante es rodearse siempre de personas que sepan más que uno. ¿Cómo te rodeas de gente que te complementan aquellas cosas en las cuales tú no eres fuerte? No tratemos de ser el mejor en el equipo en todo. No creamos que como líderes debemos de ser el mejor en todo. Lo que tenemos que, obviamente tenemos que tener fortaleza, pero la principal fortaleza debe ser en cómo poder rodearse y complementarse de aquellas cosas en las cuales tal vez no somos tan buenos y traer esas competencias al equipo. Por otro lado, es fundamental entender muy bien la industria y la competencia en la cual tú vas a estar trabajando. Sea cual fuere el negocio que tú vayas a empezar, siempre va a haber alguien que va a estar compitiendo contigo, que va a tratar de hacer lo que tú haces de una manera más eficiente, a un menor costo o una mejor calidad. Entenderlo muy bien, cómo se comporta la competencia y cómo te vas a diferenciar tú, cómo vas a competir de una manera en la cual tu producto o servicio sea preferido versus el de los demás. Una cosa que a mí me queda clarísima es que cuando uno tiene una buena idea, tiene un buen equipo y es perseverante, siempre va a haber alguien que te está dispuesto a financiar. Pero hay que tener una buena idea con un buen modelo de negocio, hay que rodearse de un gran equipo de trabajo y hay que demostrar que uno está dispuesto a dejarlo todo en la cancha y perseverar. Otra cosa que uno tiene, que es la clave, parte de la clave del éxito, es que uno siempre tiene que buscar dar más de lo que está esperado. Sea dar mejor calidad, sea dar un mejor precio, y traer la experiencia de nuestros consumidores o aquel que vaya a comprar tu producto o servicio, una experiencia en que digan, wow, me sorprendió, qué extraordinario, voy a volver a comprar, te voy a recomendar. En este camino, yo les decía, probablemente lo más importante es la perseverancia. Nos vamos a caer un sinnúmero de veces, pero si te caes 7, te levantas 8. Y acá es donde entra el slogan de Aliat, el claro que puedo. Porque el que cree que puede y el que cree que no puede, siempre tiene la razón. Es fundamental acá tener la convicción de que si estamos dando lo mejor de cada uno de nosotros, de que si vamos a ponerle esfuerzo, de que si vamos a trabajar duro, de que si la meta que tenemos y el propósito vale la pena, voy a encontrar la manera de sacarlo adelante. En el emprendimiento los voy a dejar con una última frase antes de abrir la pregunta. Y como les decía, probablemente todos en alguna otra medida somos emprendedores frustrados en algo. Siempre hay algo, y para muchos, algunos más que otros, hay ideas, hay proyectos, hay planes que hemos dejado de hacer. A veces por miedo, a veces por aversión al riesgo, como les decía. Pero les digo algo, el precio que pagamos por alcanzar un sueño
es siempre menor al costo del arrepentimiento. Todos ustedes están sumamente jóvenes hoy día. Y lo que les diría acá que es fundamental es que no dejen de perseguir un sueño. No dejen de trabajar por ello. El arrepentimiento al final va a ser siempre mayor al costo de haberlo perseguido. Sé que fui muy rápido y dejé muchas ideas por elaborar que vamos a ir conversando en las siguientes clases. Pero el principal elemento que les quiero dejar en el emprendimiento es romper esa barrera, esa aversión al riesgo, ese miedo al cual podemos tener, sobre todo para nuestros alumnos que son muchos de ustedes tan jóvenes, y tienen muy poco que perder. Uno puede fallar en la vida haciendo lo que no te gusta. Mejor, si ya vas a fallar, vaya haciendo lo que quisieras lograr con el propósito que quisieras tener. Y que con eso me gustaría abrirlo a preguntas y me encantaría poder contestar lo que sea que ustedes tengan de inquietudes, y espero que con esto los haya dejado con una buena introducción a lo que es el emprendimiento. Yatsiri, Jesús, no sé si ustedes tienen preguntas que hayan hecho. Muchas gracias, Leo. Sí, hay algunas preguntas aquí. Te hago la primera. Mencionan, ¿cuál es el principal reto o motivador para emprender un negocio? Mira, lo que les decía, hay gente que empieza un negocio por necesidad y hay gente que empieza un negocio por oportunidad. Ambos te pueden llevar a emprender. Ahora, creo que tiene mayor satisfacción que muchas veces emprender por oportunidad. Cuando uno encuentra, ¿cierto?, un espacio, una necesidad en la sociedad que a través de un producto o de un servicio innovador que uno crea puede ayudar a resolver. Hay gente que es emprendedora serial, que literalmente una vez que comienza a emprender, lanza una empresa, luego muchos de ellos la venden o se la quedan y comienzan otra y otra y otra. Es un bichito que a algunos les pega, que es muy fuerte. Yo sinceramente creo que el emprendimiento, y por eso es que algo que impulsamos tanto en Aliad, es algo que es una competencia que todos deberíamos de tener. No porque todos vayamos a ser emprendedores, pero creo que es una herramienta sumamente necesaria en la sociedad hoy día, porque uno no sabe lo que viene a la vuelta del camino. A la vuelta de la esquina uno puede efectivamente tener que emprender por necesidad, y qué bueno tener eso como una herramienta. O puede presentarse una idea en la cual uno quisiera poder llevar a cabo, pero sin tener las competencias del emprendimiento es re difícil poder llevarlo a la realidad. Así que yo lo que les diría ahí es, tomen la oportunidad, sobre todo ahora temprano en sus carreras, de emprender. Y si no les gusta, se vale que no les guste, se vale llegar a esa conclusión y decir, ¿sabes qué? El emprendimiento no es para mí, pero creo que sinceramente vale la pena desarrollar esas habilidades, lanzarse al ruedo, probar un par de veces. Y creo que para muchos de ustedes, probablemente no para todos, pero para muchos, va a terminar siendo una experiencia sumamente satisfactoria. Muchísimas gracias, Leo. Tenemos aquí otra pregunta muy interesante y va relacionada justamente con el capital para el emprendimiento. ¿Cuál es tu recomendación justamente para obtener este capital? ¿Buscar un endeudamiento con un banco, un apoyo de un programa de gobierno o, en su defecto, entrar a fondearlo? A ver, existen muchas maneras de fondear negocios. Lo primero es, mira, mientras más tarde lo fondees con fuentes externas, menos vas a sacrificar tus acciones en la empresa, porque más va a valer la empresa. Uno
uno las empresas las valora en base al nivel de riesgo que tienen. Y mientras más temprano en el momento de vida de una empresa, más riesgo tiene, ¿cierto? Mientras, si estás hoy día a nivel solamente de una idea, o estás en un prototipo, o ya tienes algún nivel de venta, o ya estás en una fase de crecimiento, son diferentes etapas en la empresa y cada una de esas tiene diferentes fuentes de financiamiento. Si vas a financiarte con deuda o si te vas a financiar con capital. La deuda, te diría, uno tiende a financiarla cuando uno ya tiene fuentes de ingreso más conocidas. Entonces uno ya tiene un modelo de negocio bastante claro y sabe cómo va a pagar ese nivel de deuda. Versus dar una porción accionaria de una empresa a un tercero, a un fondo o a otro tipo de accionista, en donde esos accionistas están tomando el mismo nivel de riesgo que tú en la empresa y por lo tanto no te están comprometiendo los flujos para poder pagar esa deuda. Es muy difícil responder esa pregunta en abstracto porque depende de qué tipo de empresa tienes, qué tipo de flujos tienes, qué tipo de momento de empresa estás y qué tipo de industria en la que estás. Hay industrias que tienen mayor facilidad de financiarse con deuda y otras que tienen mayor facilidad de financiarse con capital. Yo creo que en una próxima clase tal vez vamos a hablar un poquitito de eso y estoy seguro que en la clase de Yatziri algo de esto se irá a hablar, pero no te puedo dar una respuesta abstracta a cómo financiar tu empresa. Depende mucho del tipo de modelo que te digo que puedas tener, qué tipo de negocio tienes, en qué momento del negocio estás, el tipo de acceso a financiamiento el que vas a tener, si va a ser deuda, si va a ser capital o si va a ser algo mixto entre deuda y capital. Jesús, ¿vas a decir algo? Gracias, Leo. Aquí hay otra pregunta. A raíz de la pandemia, si pudiera sugerir algún negocio o mercado, ¿cuál sugieres que habría que explorar o cuáles sugieres que habría que explorar? Es una pregunta interesante. Ahora te la voy a devolver. Existen muchas oportunidades de negocio hoy día. Pero lo más importante, que yo te decía, es piensa en qué es lo que te apasiona a ti y cómo se intersecciona eso con algo que tenga un impacto positivo en la sociedad. ¿Y por qué te lo digo así? Porque los negocios que tienden a ser más sustentables en el tiempo son aquellos que resuelven verdaderas necesidades. Y te diría, independiente de la pandemia, hoy día tenemos una serie de necesidades sociales y medioambientales brutales que generan a su vez oportunidades de negocio muy grandes. Entonces, independiente de la pandemia, te diría, ve qué tipo de necesidades sociales tiene tu comunidad, tu mercado en el cual estás hoy día, o medioambientales, ¿cierto? Pueden haber necesidades de crédito, pueden haber necesidades de acceso a algún tipo de producto o servicio. En el caso nuestro, en el caso mío, el tema de educación ha sido fundamental y creemos que hay una oportunidad enorme en educación. Pero así como hay oportunidades en educación, la puedes ver en todo tipo de otros ámbitos. Por ejemplo, agua. Acceso a agua hoy día es ¿cierto? El exceso de gasto de agua, el acceso a agua, estamos viendo cómo México se está quedando sin fuentes de agua muy grandes. Tipo de soluciones medioambientales que promuevan, ¿cierto? El poder regenerar acuíferos o el poder gastar menos agua o acumular, son oportunidades muy interesantes. En educación existe una gran cantidad de oportunidades. En acceso a crédito, hoy día, la pregunta que me hacían hace un minuto atrás sobre acceso a oportunidades de financiamiento para empresas y emprendedores en México es complicado. No es complicado cuando uno ya tiene
experiencia, track record y ya tiene un modelo de negocio probado. Pero cuando uno está empezando por primera vez es complicado. Oportunidades de dar crédito, financiar, ¿cierto? Por ejemplo, modelos en donde tú puedes hacer créditos comunitarios es muy interesante. Y sobre todo ahora yendo al tema de la pandemia, lo que ha hecho la pandemia es acelerar todos los procesos digitales de una manera tremenda en México. Probablemente aceleró 5 y en algunos casos a 10 años todos los procesos digitales, los cuales generan de por sí una gran cantidad de oportunidades de nuevos negocios que tal vez antes ocurrían de manera análoga, ahora van a ocurrir de manera digital, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con e-commerce, hoy día eso va a crecer y sigue creciendo de una manera muy acelerada, no solamente para los Amazons y los mercados libres, pero hay grandes oportunidades de negocio de conectar, ¿cierto? Negocios tal vez que tendían a ser más análogos o de retail tradicional a canales digitales. Y ahí podríamos seguir. Pero antes de pensarlo de esa manera, te diría, busquen cada uno de ustedes adentro de sí qué es lo que les apasiona. O sea, ¿dónde están aquellas oportunidades de hacer negocio en áreas que verdaderamente a ustedes los muevan como personas? Que sean negocios en los cuales ustedes se conectan emocionalmente. Yo les decía, no hay manera de que sean exitosos hoy día y perseverantes en algo que realmente no se apasionen. Entonces, no busquen las oportunidades de negocio únicamente por aquello que pueda ser rentable o pueda aparecer como una buena oportunidad en el mercado. Búsquenla y conecten esa intersección entre aquello que verdaderamente les apasiona con aquello que efectivamente tienen la oportunidad de ser un negocio. Si logran encontrar ambas cosas, van a hacerlo bien y van a perseverar. En el caso mío, el poder hacer un modelo que sea sustentable de negocio en algo que tiene tanto impacto como la educación, a mí me hace infinitamente feliz. Y me permite trabajar y comprometerme como pocas cosas. Y eso es lo que he tratado de buscar en los últimos años, encontrar modelos de negocio en los cuales uno deja un legado, uno deja un impacto, uno hace cosas que realmente tienen sentido. Porque hay muchos negocios que uno puede hacer que tal vez te van a dejar algo de lana, pero que al final del día no te vas a sentir orgulloso. ¿Cómo haces aquello que te hace sentir orgulloso, que deja huella, que deja una sociedad mejor y además que genera impacto positivo y financiero? Muchísimas gracias, Leo. Te comparto que adicional te mandan saludos desde Coacalco y agradecen por compartir tus conocimientos. Encantado. Tenemos otra pregunta más y justamente va relacionada y nos preguntan si o qué nos recomiendas, si es mejor emprender un negocio o invertir, por ejemplo, en las bitcoins o en todas estas nuevas alternativas que se están dando actualmente. Ok, la primera cosa es, déjame decirte que uno nunca debe invertir en nada que no entienda. Déjame partir diciendo eso. Nunca inviertas en algo que realmente no entiendas. Si te va bien, va a ser por suerte. Y te diría en el tema de Bitcoin, y lo he estudiado bastante, y podríamos entrar en muchos detalles ahí, hay cosas que sinceramente no entiendo. Déjame decirte en el caso de nuevo de Bitcoin, fue creado como una moneda, ¿cierto? No como una inversión. O sea, tú normalmente no inviertes en el peso. Tú lo que haces es, utilizas el peso para hacer transacciones, ¿cierto? La moneda de Bitcoin no fue creada para ser una fuente de inversión. Fue creada para transaccionar mejor.
no me voy a quedar en el tema de Bitcoin, pero la primera cosa es no inviertan en nada que no entiendan cabalmente. Les va a pasar, de nuevo, si es que les llega a ir bien, va a ser por suerte. Y hoy día muchas de estas inversiones se hacen por moda, porque todos empiezan a decir, está subiendo de precio esto, entonces voy a invertir, pero sin entender por qué subió de precio y por qué bajó de precio. Entonces, lo primero es eso. Ahora, una es una inversión completamente pasiva y otra es crear tu propio negocio. Son dos mundos diferentes, ¿cierto? Una es decir, voy a poner dinero en el banco versus o voy a invertir en acciones o voy a invertir en Bitcoin, me decían acá, versus voy a crear un nuevo negocio. Son dos mundos diferentes. Y lo que estamos hablando hoy día es de crear nuevos negocios. Y yo los insto a cada uno de ustedes a tomar esa aventura, buscar una oportunidad que realmente les apasione, de solucionar una necesidad real en la sociedad y crear soluciones innovadoras o traer soluciones que pueden ser innovadoras en nuestro país, pero que están siendo exitosas afuera y traerlas al mercado. Yo te diría eso primero que nada. Yo los quiero instar a cada uno de ustedes a que tome esa oportunidad de emprender, lo saque adelante, y en el peor de los casos que saque una cantidad de competencias y experiencia tremenda que les estoy seguro les va a servir el resto de su vida. ¿Qué otra pregunta hay? Gracias, Leo. Sí, dice, bueno, te leo un comentario que nos comparten también. Nos preguntan que de dónde eres originario. Leo, que muchas felicidades, gran persona, aprendí mucho hoy y me llevo muchos conocimientos nuevos. Bueno, yo dice, creo que, y la pregunta... Adelante, por favor. No, dale, después te la conto. Ok. Otra pregunta dice, de acuerdo al punto de vista de usted, ¿cuál sería el giro de la empresa del éxito en estos tiempos? A ver, la primera sobre mi persona, crecí en Chile, pero llevo dando vuelta por el mundo los últimos 30 años. Así que me siento un poco ciudadano del mundo. Y mi señora es mexicana, mis hijos son mexicanos. Yo llevo 14 años en México, así que muy mexicano de corazón. Me fascina México, me fascina el país y me siento muy, muy arraigado acá. Respecto a tipos de negocios en los cuales yo invertiría hoy día, y les repito de nuevo, o que crearía tipo de negocio, son respuestas que cada uno tiene que ver cómo intersectan con sus propios valores y con sus propias pasiones, por llamarlo así. Porque de nuevo, yo no invertiría en ningún negocio hoy día y no le dedicaría el tiempo y la perseverancia que se requiere, sino algo que efectivamente a mí en lo personal me entusiasme. Hoy día a mí invertir en educación me parece algo que en lo personal me apasiona por el impacto que tiene. Creo que uno puede hacer las cosas bien y generar un negocio que sea sustentable al mismo tiempo, en el caso de educación. Pero así como está el tema de educación, tienes una serie de negocios digitales hoy día que tienen un tremendo potencial. Sean temas que, por ejemplo, relacionados a inclusión financiera, en cómo uno genera oportunidades de incluir a más gente que está fuera del sector financiero hoy día, o que no tiene acceso a crédito, que no tiene acceso a una formalidad bancaria, darle oportunidades de bancarizarse. México hoy día tiene una cantidad enorme de gente fuera del sistema bancario en el cual se beneficiaría tremendamente por hacerlo, que creo que genera oportunidades muy grandes. Creo que hay oportunidades en todo lo que tiene que ver
con temas de sustentabilidad y cambio climático, en cómo uno genera negocios que tengan una huella medioambiental menor, ¿cierto? Cómo uno genera, por ejemplo, México es uno de los países con mayor obesidad a nivel mundial. Y en México la obesidad se manifiesta además acompañada de desnutrición. Y fíjense lo paradójico. Tenemos una cantidad enorme en México de gente que es obesa y desnutrida al mismo tiempo. Eso pasa cuando uno se dedica a comer papas fritas con Coca-Cola todo el día. Uno va a engordar y va a estar desnutrido al mismo tiempo. Y eso pasa en México. Entonces, modelos de negocio en donde uno puede, por ejemplo, llevar comida saludable, comida con nutrientes, ¿cierto? Que reemplace esta comida chatarra de una manera costo eficiente. Modelos de negocio de ese tipo tienen gran impacto en la salud de los mexicanos, en las enfermedades crónicas, etc. Otro tipo de negocios, por ejemplo, orientados a el envejecimiento poblacional. Cada vez la población, aun cuando México todavía cuenta con un bono demográfico muy grande, la población va envejeciendo. Cómo uno genera modelos de negocio para servir a una población que va envejeciendo, ¿cierto? ¿Qué tipo de servicios va a necesitar gente, una población que es más vieja que la que versus tradicionalmente teníamos, que tendía a ser más joven? Y así vas viendo qué tipo de tendencias se están dando hoy día en la sociedad: cambio demográfico, cambio climático, agua, inclusión financiera, educación, etcétera, y qué tipo de negocios uno puede ir creando alrededor de estas necesidades o tendencias que a uno le hacen sentido, en las cuales conectan emocionalmente con uno de manera que tenga esa pasión y esas ganas de seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles, y que además pueden generar un negocio que es sustentable en el tiempo. No sé si fui lo suficientemente claro, espero haber podido transmitir un poco el sentimiento. Sí, Leo, muchísimas gracias. Bueno, pues nada más nos resta agradecerte, Leo, esta hora que fue bastante rica. Aprendimos muchísimo, como dijo por ahí una de nuestras estudiantes. Y bueno, pues te esperamos en unas 5 o 6 semanas nuevamente por acá, para dar seguimiento a toda esta materia, a ver cómo van avanzando nuestros estudiantes. Gracias a todos ustedes. Que tengan excelente noche. Leo, muchas gracias. Excelente inicio de semana. Solamente de nuevo, consideren seriamente emprender. Sé que a cada uno de nosotros nos deja esa ansiedad, esos miedos y esa resistencia, ¿cierto? Tomar riesgo hace que muchos no se lancen a emprender. Están en una edad en que tienen poco que perder todavía. Traten de hacerlo. Muchos de ustedes, no todos, ya están en un momento de su vida en donde pueden tomar algunos riesgos mayores. No dejen pasar la oportunidad. Les decía de nuevo, si tienen una idea, si tienen un sueño, el costo del arrepentimiento es siempre mayor al costo de haber hecho las cosas y el miedo que puede venir acompañando. Así que muchas gracias a todos, gracias Jesús, Yatsiri, Emilio por la oportunidad, y encantado de conectar con ustedes en 5 semanas en la próxima sesión. Gracias, Leo. Buenas noches a todos. Muchas gracias.